Bien, vamos a dar inicio al webinar de hoy. Mi nombre es Marcelo Olivares, soy el profesor encargado de dar hoy día el webinar, y en nombre de Educación Ejecutiva e Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, les queremos dar la más cordial bienvenida. Para efectos de organizarnos, les vamos a pedir que por favor pongan sus micrófonos en mute, en mudo. Dentro de la aplicación Blackboard tienen la opción de levantar la mano y con la mano levantada, ¿cierto? Vamos a poder responder las preguntas. Lo más probable es que durante la presentación podrían surgir algunas dudas. Si fuese posible, les voy a pedir que guardemos esas dudas para el final. Vamos a dejar tiempo para realizar preguntas. Simplemente porque a veces la dinámica de preguntas durante la presentación puede ser complicada. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla donde van a poder ver la presentación y como les digo, vamos a tener el chat abierto por si acaso sucede algo. Les vamos a pedir, eso sí, que tengan sus micrófonos en mudo. A lo mejor me pueden decir, ver si es que ven la pantalla que estamos compartiendo. ¿Se ve? A lo mejor me responden por el chat. Sí, se ve, profe. Perfecto. Voy a tener 100. Sí, sí. Parece que se ve. Así que interesante esto cuando tenemos casi 120 asistentes a la sesión. Voy a ponerlo en pantalla completa para que podamos. Ahí se debería ver esto en pantalla completa. Bien, el tema de hoy, del webinar de hoy, es contarles y explicar un poco cómo es el desarrollo de un modelo que nos permita capturar la dinámica de una pandemia en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, para el caso que mostraremos hoy, pero además tener un modelo que nos permita desarrollar y evaluar estrategias de mitigación. Ese es un poco el tema que vamos a ver hoy. No solamente queremos predecir lo que va a pasar, sino que poder hacer una predicción que sea condicional en la estrategia que se toma para poder ¿cierto? Para poder planificar ¿cierto? Y dilucidar entre estrategias posibles. Voy a ver si puedo compartir la cámara también, para que me vean. Debería poder aparecer ahí en un cuadradito de su pantalla. ¿Okay? Bien, como les mencionaba, entonces vamos a comenzar con el webinar, explicarles un poco de qué se trata este modelo que hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Universidad de Chile, y en conjunto con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. El equipo de trabajo, bueno, soy yo, Marcelo Olivares, soy profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, junto con mi colega, el profesor José Correa, también profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Los dos son los investigadores principales de este proyecto. Hoy día me tocó presentar a mí. Y además contamos con un excelente equipo de investigación que está conformado por estudiantes de doctorado, de magíster, algunos graduados ya de nuestra facultad y de nuestra Escuela de Ingeniería Industrial. La verdad que ha sido un excelente equipo de trabajo. Yo diría que gran parte del mérito acá se lo lleva el equipo más joven, nuestro equipo de investigación, que ha hecho un trabajo formidable, como ustedes podrán apreciar. Un poco sobre la motivación de este trabajo. Comenzamos a trabajar tempranamente en marzo. En marzo ya se había declarado el COVID como una pandemia. El primer caso en Chile ocurrió a comienzos de marzo y al día de hoy, ¿cierto? Ya tenemos más de 20.000 casos reportados en Chile y más de 3,5 millones de casos reportados en el mundo. En el caso de Chile, ustedes pueden ver la evolución que ha tenido el número de contagios nuevos diarios y podemos ver, ¿cierto? Los últimos días hemos tenido un poco una explosión de los casos, que probablemente es lo que gatilló, ¿cierto? Las cuarentenas más estrictas que se vienen durante los próximos días. Podemos apreciar también que gran parte de los nuevos contagios que estamos viendo ahora último son en la región metropolitana.
En Chile, Si es que hay algo que no... ¿aló? Parece que hay alguien que tiene que ponerse en mute. ¿Aló? Sí, ahí sí. El, eh, ¿Cuáles son las estrategias de mitigación que se han adoptado en Chile? El día 15 de marzo realmente nos empezamos a tomar en serio la pandemia. Se cerraron los colegios y hubo instrucciones claras para empezar con el distanciamiento social, restringir las reuniones sociales. Mucha gente empezó a teletrabajar. Podemos apreciar y les voy a mostrar algunos datos después que en esa fecha realmente fue cuando la movilidad en la ciudad empezó a disminuir de forma notoria. Además, el 27 de marzo empezamos ya con cuarentenas obligatorias en distintas zonas de Santiago y que vamos a analizar un poco después cómo operan como estrategia. Podemos comparar un poco las estrategias que se han seguido en Chile con respecto a otros países del mundo. Acá tenemos un gráfico que nos ilustra el Stringency Index, que es una medida de qué tan estrictas han sido las medidas de contención que se han adoptado en distintos países. Esto está desarrollado por la Universidad de Oxford. ¿Okay? Y les quiero mostrar tres ejemplos dentro de estos gráficos. Uno es Estados Unidos, que básicamente empezó a tomar medidas relativamente tarde. Acá el eje X está mostrando los días transcurridos desde el caso número 20. ¿Okay? Vemos que Estados Unidos empezó relativamente tarde a tomar medidas, y estas medidas llegaron a ser hasta un cierto nivel, pero no a un nivel más alto. Podría ser más estrictas aún las medidas de Estados Unidos relativas a lo que se ha hecho en otros países. Quiero mostrar otro ejemplo de Argentina. En el caso de Argentina, tempranamente se actuó y además las medidas llegaron a ser bastante más estrictas que las de Estados Unidos. Y Chile, de alguna manera, está entre medio. Chile también empezó ya relativamente rápido, llegó a un índice de 70, de acuerdo a esta medida, básicamente se quedó ahí. Básicamente llegamos a ser tan estrictos como Estados Unidos, pero nos adelantamos, tomamos estas medidas mucho antes. Este índice, el Stringency Index, es un índice multidimensional, abarca distintas estrategias de mitigación que combinadas, ¿cierto?, dan este índice que va entre 1 y 100. Después les vamos a compartir la presentación por si quieren indagar un poco más en los datos que utilizamos para esta presentación. Como les decía, hay varias estrategias de mitigación que están combinadas en este índice, y acá tratamos de conceptualizar un poco cómo son estas medidas. Y la primera dimensión tiene que ver con estrategias que son farmacéuticas versus no farmacéuticas. Las estrategias farmacéuticas tienen que ver con el desarrollo de fármacos. Las estrategias no farmacéuticas tienen que ver con restricciones en la movilidad de las personas y básicamente no involucran el desarrollo de nuevos fármacos. Además, en la otra dimensión estamos separando las medidas de acuerdo a cuál es el público objetivo. Hay estrategias que van dirigidas a la población general, como por ejemplo una vacuna que es para generar inmunidad en toda la población. Y también tenemos ciertas medidas que van dirigidas a individuos infectados. Y también tenemos medidas farmacéuticas para eso, ¿cierto? Tratar de tener tratamientos para disminuir la tasa de mortalidad y para disminuir los casos críticos que de alguna manera nos están ayudando a prevenir que el sistema de salud se sature. Por otro lado, tenemos las medidas no farmacéuticas orientadas a la población general, de las cuales ustedes ya están bastante familiarizados, las que llamamos típicamente de distanciamiento social, que restringen el movimiento y el contacto físico entre las personas, prohíben reuniones sociales de más de 10 personas, cierran los colegios y cuarentenas obligatorias en ciertas zonas de la ciudad. Además, tenemos otras medidas que están, ¿cierto?, siempre de fondo, que son ocupar equipamiento de protección personal, ¿cierto?, las mascarillas que son obligatorias en el uso del transporte público, y guantes, y también medidas de higiene. También tenemos medidas no farmacéuticas. Sí, pero si no hablo, no puede quedar. Hay alguien con el micrófono, parece activado. Ahí está. Las medidas no farmacéuticas también pueden estar orientadas a la población infectada, y aquí básicamente la idea es poder identificar casos y poder aislarlos. Los testeos en población asintomática justamente tratan de hacer eso.
uno de los problemas que tiene COVID, que lo vamos a conversar después, es que hay un alto porcentaje de la población asintomática, que parece ser bastante infecciosa, y por lo tanto tenemos que ser capaces de identificarlos tempranamente. Y la otra son las estrategias de confinamiento, que identifican ciertos individuos que ya están contagiados y que se separan, ¿cierto?, en residencias COVID para justamente evitar que contagien a más gente. Nosotros hoy día nos vamos a centrar principalmente en las medidas no farmacéuticas. Y básicamente el modelo que desarrollamos es para poder evaluar este tipo de estrategias de mitigación. En particular, hoy día vamos a hablar de aquellas que están dirigidas al distanciamiento social. Y vamos a mostrarles cómo este modelo puede implementar eso, pero también pueden implementar, se pueden evaluar otro tipo de estrategias de mitigación no farmacéuticas. ¿Okay? ¿Qué es lo que sabemos de la infección del COVID-19? Hay algunas cosas que sabemos y hay algunas cosas que la verdad sabemos muy poco. Y voy a tratar de ilustrar eso acá en esta diapositiva. El periodo de incubación, que es el periodo desde que ocurre el contagio hasta que la persona empieza a tener síntomas, es alrededor de 5 días. Ahí hay algún par de referencias que andan en torno a ese valor. El periodo infeccioso el periodo infeccioso tiene que ver con cuando la persona empieza a contagiar, que puede partir el día que tiene síntomas o incluso 2 días antes que la persona tiene síntomas. Y ahí hay distintos valores que se pueden obtener en la literatura. El término del periodo infeccioso también hay disparidad. Hay algunos estudios que dicen que dura alrededor de 7 días después que empezaron los síntomas, otros que dicen que pueden tardar 2 semanas, 3 semanas o hasta 4 semanas, dependiendo de qué tan severo fue el caso de COVID. El tiempo de recuperación, de nuevo, puede variar porque el grado de qué tan severo puede ser el caso varía en la población. Una parte importante de qué tan severo está explicado por la edad de los pacientes. Una gran incógnita es el porcentaje de asintomáticos. Tenemos estudios que van desde el 30% de la población, ¿cierto?, de los contagiados pueden ser asintomáticos, hasta el 80%. Y acá es diríamos, de las grandes cosas desconocidas del COVID y que obviamente afecta de sobremanera las políticas de mitigación que se deben adoptar. La tasa de hospitalización de pacientes, digamos, que dan positivo, que están reportados, es alrededor de un 4,5%, y la tasa de mortalidad sobre los pacientes críticos es alrededor de un 50%. Pacientes críticos, estamos hablando de pacientes, ¿cierto?, UCI, que requieren ventilación mecánica. ¿Qué cosas no sabemos del virus? Como les comenté anteriormente, no sabemos muy bien qué porcentaje de la población es asintomática, no sabemos muy bien qué tan infecciosos son los asintomáticos, sabemos muy poco de COVID en niños. En general los niños tienen una prevalencia muy baja y no se sabe si es porque no se contagian o porque son asintomáticos, y esto es importante porque va a afectar qué tan contagioso puede ser un niño que tiene efectivamente COVID. Y todo esto se traduce en que un número que se utiliza en la epidemiología, que es el factor de reproducción, que nos dice qué tan rápido se propaga una pandemia, es también bastante desconocido porque no sabemos realmente cuál es el número de contagiados reales, dado que el porcentaje de asintomáticos es tan alto y que la capacidad de testeo no es suficiente para poder identificar a todos los asintomáticos. Esta es una descripción breve hecha por un ingeniero que ha revisado, no por un ingeniero, por un conjunto de ingenieros que han estado revisando la literatura del área de medicina, infectología y epidemiológica, y un poco tratando de presentárselo de una forma en que, ¿cierto?, la presenta un ingeniero que tiene cierta estructura. Entonces, la misión acá es poder desarrollar un modelo que nos permita modelar la pandemia, pero que a la vez nos permita evaluar distintas alternativas de mitigación. ¿Okay? Les puse 3 familias de modelos que se podrían utilizar. La primera son los modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, probablemente varios de ustedes ya los conocen. Machine Learning está diseñado para predecir, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Machine Learning? Toma datos, entrena un modelo en base a un gran número de variables, es capaz de optimizar el número de variables que se utilizan para generar las predicciones y, ¿cierto?, hay una variación cruzada para ¿cierto?, evaluar cuál es el modelo que predice mejor. Machine Learning parece una solución natural porque predice, está hecho para predecir.
¿Cuáles son las limitaciones que tiene Machine Learning en el contexto de lo que estamos proponiendo acá, que es evaluar estrategias de mitigación? Bueno, Machine Learning, el modelo es entrenado bajo un cierto escenario, ¿cierto? El sistema está operando bajo ciertas características y básicamente Machine Learning logra encontrar patrones dentro de esos datos que nos permiten predecir bajo ese sistema. El problema que ocurre acá es que cuando nosotros empezamos a cambiar las estrategias de mitigación, estamos generando cambios en el sistema. Y por lo tanto, vamos a necesitar ir recalibrando este modelo continuamente. Y un problema que tenemos acá es que no tenemos muchos datos históricos. Y Machine Learning, por lo generalmente, está diseñado cuando tenemos bastantes datos que nos permiten hacer este ejercicio de validación cruzada. La siguiente familia de modelos son modelos que han sido diseñados específicamente para el área de epidemiología, que se llaman los modelos de susceptible, infectado y recuperado, los modelos SIR. ¿Okay? Es un modelo relativamente simple, parsimonioso, en el sentido de que no tiene muchos parámetros y tiene una estructura que es abordable y que están particularmente diseñados para capturar la evolución de una pandemia, de una epidemia. Y además es posible estimar estos modelos con datos relativamente limitados. No se necesitan muchos datos para poder estimar los parámetros, justamente porque el modelo es parsimonioso. ¿Qué cosas no capturan los modelos SIR? Los modelos SIR no capturan la estructura social y geográfica de una ciudad. Y por lo tanto puede ser limitado para evaluar ciertas estrategias de contención. Por ejemplo, si uno quiere hacer una estrategia de cuarentenas que son por zona, es importante entender la estructura que tiene, la estructura geográfica que tiene la red de contagio, y esas cosas no son, digamos, directamente fáciles de incluir en un modelo SIR. ¿Okay? La otra limitación que tiene SIR es que es un modelo determinístico, es decir, hace una predicción, pero como bien sabemos, todas las predicciones tienen un margen de error y SIR no nos entrega mucha información sobre cuál es la incertidumbre asociada a esa predicción. Y vamos a tratar de un poco un mensaje que quiero dar en esta charla, es que la incertidumbre es importante. La tercera familia de modelos, que es la que vamos a utilizar acá, son los modelos de simulación. Básicamente el modelo de simulación lo que trata de hacer es replicar la estructura de una ciudad, capturando en detalle los patrones de contacto social, contacto físico y los movimientos geográficos. ¿Okay? Además, al ser un modelo de simulación, te permite capturar la incertidumbre inherente que hay en la propagación de una epidemia y cuál es la variabilidad que se puede generar, y por lo tanto nos va a permitir dar ciertos grados de incertidumbre en la predicción. ¿Cuáles son las desventajas del modelo de microsimulación? A diferencia de los modelos SIR, requieren hartos datos, requieren muchos datos externos, requieren datos que son datasets que son complicados de construir y que hay que de alguna manera desarrollarlos con cuidado. Y además estimar y generar escenarios con estos modelos computacionalmente es muy intenso. Y por lo tanto requiere de muy buenos programadores que por suerte tenemos acá dentro de nuestro equipo de investigación. Por supuesto que son de OCHEF. ¿Ok? En términos simples, esto es el modelo de simulación de COVID para Santiago. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente tratamos de replicar la estructura que tiene la ciudad de Santiago. Santiago se divide en zonas, para efectos prácticos voy a suponer que las zonas son comunas en este caso, pero el nivel de detalle es mayor. Y básicamente Santiago tiene alrededor de 7 millones de personas. Vamos a modelar la evolución de 7 millones de personas en el tiempo. ¿Okay? Las personas se pueden contagiar a través de 3 canales. Se pueden contagiar en el hogar, se pueden contagiar en el trabajo o en el colegio si son niños, o se pueden contagiar a través de su comunidad, de los contactos sociales, ¿cierto? En el mall, en el restaurante, en reuniones familiares. ¿Sí? Cada una de las personas va a ser un nodo dentro de esta red, y este nodo puede ir evolucionando en el tiempo de acuerdo a 5 estados. El primer estado es lo que llamamos el estado susceptible, que es cuando una persona está sana, pero potencialmente puede ser infectada. Las personas infectadas pasan a un estado de incubación. Las personas pasan a un estado de incubación en donde no son infecciosas, pero empiezan a desarrollar la infección. Luego pasan a ser infecciosos sin síntomas,
por lo tanto la persona no sabe que está infectando. Luego pasa al estado infeccioso con síntomas, en donde probablemente la persona se va a ir a testear, va a dar positivo y va a hacer cuarentena y se va a cuidar. En algunos casos va a requerir hospitalización y finalmente tenemos los casos que son recuperados, hay algunos casos que no se recuperan, que se agravan y terminan en fallecimiento. Eso es básicamente el modelo que se considera acá y básicamente vamos modelando la evolución de este contagio en la población de 7 millones en el tiempo día a día, ¿cierto? Generando estos contagios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a modelar los contagios? ¿Cierto? Los contagios se producen a través de contactos físicos entre personas. Tenemos 7 millones de personas y tenemos que modelar esos contactos físicos. El primer contacto físico que vamos a modelar es en el hogar. Y básicamente lo que tenemos que hacer es tomar Santiago y tratar de replicar la estructura de los hogares que está en la ciudad de Santiago. Quiero dejar claro, no es que estemos siguiendo cada hogar, no estamos haciendo un seguimiento de qué le pasa a cada casa en Santiago. Estamos generando una ciudad ficticia que se parece a Santiago en términos de su distribución de hogares. ¿Qué es lo que usamos para esto? Utilizamos los datos del censo 2017 que nos dicen cuál es el tamaño de los hogares, en términos de cuánto es el número de personas por familia. Tenemos una distribución, esa distribución está bastante granularizada a nivel de zonas, y además tenemos la distribución etaria, ¿cierto? Cuántas personas hay de las distintas edades. Entonces con esto nosotros empezamos a generar hogares. Cada vez que generamos un hogar ficticio que en el agregado calza con los patrones del censo, conectamos a todas las personas de ese hogar. Todas las personas se pueden infectar entre todas. Y luego empezamos a ubicar estos hogares en distintas comunas de Santiago. ¿Okay? Y básicamente lo que termina con esto es con un conjunto de hogares donde está toda la población de Santiago, separada por hogar, respetando de alguna manera la distribución etaria y distribución de tamaños de hogar que hay en las distintas zonas de Santiago, de acuerdo a variables demográficas. Ahora, lo que tenemos acá son contactos en hogares. Por lo tanto, si alguien se contagia, solamente va a contagiar a su hogar. Con este modelo, con esta red, el contagio no puede salir del hogar, que obviamente es algo que no es realista, porque además, ¿cierto? Se puede contactar en otras ocasiones. ¿Sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer ahora es empezar a modelar, ¿cierto?, los contagios que ocurren fuera de la casa. ¿Sí? Ok, quiero saber si estamos bien con la presentación, ¿están todos pudiendo ver la presentación correctamente? Solamente para asegurarme que estamos bien. Tengo harto sí, así que significa que estamos bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a poner pantalla completa, solamente para asegurarme que estamos funcionando bien. Simple. Continuamos entonces. Entonces, como les mencionaba, tenemos que modelar los contagios fuera del hogar. Trabajo. ¿Cómo modelamos los contactos en el trabajo? Tenemos que entender cómo la gente se mueve desde su casa al trabajo y potencialmente juntarse con personas que vienen de otro lado de la ciudad. Para esto lo que hicimos, y tuvimos mucha suerte, tenemos nuestra colega Marcela Munizaga, del Departamento de Transporte de la Facultad, que básicamente han creado una matriz origen-destino que nos da información sobre cómo la gente se mueve en transporte público por la ciudad. Para esto se utilizan las tarjetas VIP de Transantiago, las validaciones. El gran trabajo que hizo Marcela Munizaga con su equipo es que no solamente permite subir no permite, además de definir dónde se sube una persona, que es donde activa la tarjeta, pero también dónde se baja. Y esto como lo hacen estudiando los patrones de ida y vuelta en los viajes de transporte público, utilizando los identificadores de la tarjeta. Bien, con esto entonces básicamente tenemos los movimientos. Cuando dos personas viajan al trabajo y están relativamente cercanos, con cierta probabilidad se van a conectar, es decir, con cierta probabilidad van a ser colegas en el trabajo y por lo tanto se puede generar un contagio. De forma similar se pueden agregar información sobre el transporte privado. Para el transporte privado la información es menos detallada,
que se utiliza una matriz origen-destino que construye el Ministerio de Transporte y la última versión es del año 2012. ¿Bien? Bien, entonces básicamente tenemos flujos descritos por estas matrices origen-destino y tenemos que empezar a conectar nuestros hogares en nuestra red. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Básicamente tenemos los hogares, perdón, parece que aquí me perdí. Básicamente lo que vamos haciendo es que vamos generando contactos entre distintos hogares de acuerdo al trabajo. Si dos personas van a trabajar al mismo lugar, entonces básicamente vamos a empezar a construir arcos entre ellos. ¿Okay? Esto es un tipo de conexión a través del trabajo. De forma similar, hay que moderar los contagios que ocurren en el colegio para los niños. En ese caso, lo que utilizamos, no utilizamos una matriz de transporte, sino que utilizamos información del sistema de admisión escolar. El nuevo sistema de admisión escolar, que es un sistema nacional, para todo el sistema público, nos da información de cómo las familias van y llevan a sus niños al colegio. Por lo tanto, sabemos en el agregado los patrones de movimiento para asistir al colegio y por lo tanto el mismo ejemplo que les puedo mostrar ahora de conectar gente cuando va al trabajo se puede hacer cuando los niños se contactan en el colegio. Y básicamente lo que vamos haciendo es que vamos conectando personas no solamente con la gente que está en su casa, sino que con gente que está en otras casas de la ciudad. ¿Okay? Finalmente esto nos da una red donde tenemos ya el contagio en la casa, el contagio en el colegio, el contagio en el trabajo, nos falta el contagio comunitario. El contagio comunitario no hay muchos datos. Básicamente lo que hicimos en este caso fue investigar cómo funcionan las redes sociales, y hay una buena literatura y líneas de investigación en redes sociales que nos dan cierta información sobre cómo se estructuran los contactos comunitarios. Y en general estos contactos tienden a ser mucho más aleatorios. Hay gente que tiene una comunidad relativamente chica y hay otros que tienen muchos amigos y se contactan con mucha gente, algunos cerca y algunos lejos. Y básicamente este tipo de redes se llaman, son redes hiperbólicas, geométricas, en donde tenemos gente que es muy popular y gente que no es tan popular y de alguna manera eso nos permite capturar ciertos patrones en la red comunitaria. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener acá, ¿cierto? Como les comentaba antes, partimos del hogar, pasamos al trabajo, en el trabajo se empiezan a generar conexiones, estas conexiones finalmente, ¿cierto?, van a ocurrir en ciertas localidades geográficas. Dentro de esas localidades geográficas hay gente de otras zonas geográficas que viaja a juntarse en el trabajo y por lo tanto se nos empiezan a conectar las comunas. Teníamos casas con gente que se conectaba dentro de la casa, pero ahora la gente se empieza a conectar con otros vecinos a través de la red comunitaria y además se empieza a conectar con gente de otras comunas a través de la red de trabajo. Y lo que tenemos es una red que está muy conectada con ciertos patrones que calzan con los patrones de trabajo, colegio y hogares y redes sociales. ¿Okay? Finalmente, cuando dos personas están conectadas, tenemos que modelar los contagios. Y para modelar los contagios utilizamos un modelo probabilístico. Es decir, cada día, y dependiendo del tiempo en que dos personas, ¿cierto?, están juntos, se va a generar con cierta probabilidad un contagio. Que en este grafo lo ilustramos con el Q y K. Q y K es la probabilidad de que un infectado K infecte a otra persona I con el cual tiene contacto. En este caso estoy mostrando un hogar. Las tasas de contagio van a depender del número de personas que están en el hogar, van a depender de cuál es el estado de la persona contagiada. Hay un cierto periodo peak infeccioso de una persona que se infecta que después va decayendo en el tiempo. Finalmente, aquí aparece otro parámetro que es una incógnita, que es la fuerza de contagio, ese beta. Hay un beta para el hogar, hay un beta para el trabajo, hay un beta para el colegio, y básicamente esos betas van a definir, ¿cierto?, qué tan contagioso es el virus cuando hay contacto. Y ese parámetro nosotros lo vamos a estimar a partir de los datos. Es una incógnita que de alguna manera los datos de contagio de la ciudad de Santiago nos van a permitir estimar.
Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Acá tenemos una red mucho más reducida que la red de Santiago original, pero que permite ilustrar, donde tenemos conexiones que son del hogar, conexiones que son vía colegio, y conexiones que son vía trabajo, y conexiones que son sociales comunitarias. ¿Okay? Y lo que estamos haciendo acá es que estamos comenzando con una red que es completamente vacía y vamos a infectar a la primera persona. Y acá aparece un concepto que probablemente ustedes han escuchado que se llama el factor de reproducción o el R0. ¿Qué es lo que es el R0? Cuando tenemos una red susceptible a ser contagiada, contagiamos a la primera persona, queremos saber a cuántos va a contagiar esa persona. En promedio, porque va a depender a quién contagiemos, ¿cierto? Si contagiamos a alguien que está en un hogar muy poblado, va a ser distinto el efecto a alguien que vive solo. Pero básicamente, en promedio, a cuánto se infecta el paciente cero es lo que llamamos el factor R0. Fíjense que este R0 va a depender de dos cosas. Va a depender de qué tan contagioso es el virus, el beta que les mencionaba anteriormente, pero también va a depender de la estructura de la red. Si es que hay muchas conexiones en esta red, entonces el R0 va a aumentar porque va a ser más posible, ¿cierto?, que una persona infecte a otras personas sanas. Y por eso es que es importante capturar la estructura de la red acá, y sobre todo cuando queramos utilizar medidas de contención, como las vamos a mostrar después. Entonces esto parte, y básicamente partimos con ese primer contagiado, y rápidamente este contagiado empieza a contagiar a gente en su casa, esta gente gente de la casa que va a trabajar, empieza a contagiar a gente en el trabajo, lo cual hace que el virus se vaya a otras casas, en otras zonas de la ciudad, y rápidamente vemos cómo la red se empieza a volver infectada. Se propaga rápidamente el virus. ¿Por qué? Porque la red está altamente conectada. ¿Okay? Ahora, lo que queremos hacer es intervenir esta red. Queremos, de alguna manera, saber qué pasa cuando hacemos, por ejemplo, cerramos los colegios, o cuando recomendamos a la gente que no salga y se quede en su casa, o cuando obligamos a la gente que no salga de su casa a través de una cuarentena. La forma en que opera esto es que tenemos algunos datos. Google abrió información, los reportes de movilidad, que nos dan una indicación de cómo disminuyó o aumentó la movilidad de las personas en distintas actividades, en actividades de recreación, en farmacia, retail, transporte, el trabajo, y cuánto tiempo permanecen ahora en sus casas. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, que a partir de mediados de marzo en adelante, hemos visto que la población en general está permaneciendo más en su casa relativo a un baseline, que puede ser, ¿cierto?, el mismo mes del año pasado. ¿Okay? Esto se obtiene a través de los teléfonos celulares. Entonces, con esto, nosotros básicamente nos da una idea de cómo van a ir disminuyendo las conexiones y los viajes en la ciudad. Finalmente, la forma en que se introduce esto en el modelo es cortando arcos. Cuando nos dicen que la gente va menos al trabajo, entonces empezamos a cortar arcos al trabajo. Cuando se cierran los colegios, cortamos los arcos de los niños que estaban conectados con otros niños en el colegio. Nos queda una red, ¿cierto?, mucho menos conectada. Se mantienen las conexiones en el hogar, se mantienen algunas conexiones sociales, en este caso, cuando cuarentenamos una zona, y cuando infectamos, ahora esto se propaga mucho más lento. ¿Okay? No es que no se propague, sigue habiendo contagio, pero el contagio va a una velocidad, ¿cierto?, mucho más lenta. ¿Por qué? Porque antes teníamos, ¿cierto?, el contagio yendo en paralelo en varias zonas, y ahora el contagio tiende a estar más aislado. ¿Okay? Esto hace que el R0 que les mencionaba antes disminuya. ¿Por qué? Porque básicamente disminuyó la conectividad de la red. Ahora, eventualmente se podría contagiar toda la población, porque puede pasar que alguien de esta zona viaje a otra zona, ¿cierto? Quizás eso es inevitable. Pero lo importante es que el contagio va más lento, y esto es el fenómeno que se denomina aplanar la curva. Es decir, hacer que los contagios ocurran más lento, de tal manera que puedan ser vigilados por el sistema de salud, que es uno de los principales objetivos de las estrategias de distanciamiento social. Alentar, ¿cierto?, el contagio de tal manera que el sistema de salud no colapse. ¿Sí? Bueno, tomamos este modelo con toda la información que les describí anteriormente y tenemos que estimar algunos parámetros, principalmente lo que les indicaba anteriormente, que son las fuerzas de contagio. Que lo que hicimos, tomamos los datos de contagios de la ciudad de Santiago
entre mediados de marzo y el 6 de abril, y básicamente ajustamos los parámetros del modelo para que en ese periodo de tiempo la curva de contagios que se simula sea similar a la curva de contagios que se observó en la realidad. Básicamente que el real, la curva naranja, ¿cierto?, calce con las simulaciones que se generaron. Se toma una simulación promedio que está descrita en color morado. Hay además ahí un intervalo de confianza que da alguna indicación de qué tanta incertidumbre hay en los pronósticos que se están generando. ¿Okay? Lo que se hizo para ver si este modelo ajustaba bien es que luego se tomó un periodo de prueba que iba del 6 de abril al 12 de abril y básicamente tratamos de predecir qué es lo que iba a pasar en esa semana y ahí pueden ver que el ajuste es razonablemente bueno. Es decir, el modelo fuera de la muestra fue capaz de capturar más o menos cuáles fueron los patrones de contagio en ese periodo. Y obviamente esto se puede extrapolar hacia más adelante. ¿Qué cosas aprendimos de esta calibración? Básicamente en el comienzo, antes que comenzaran las cuarentenas, este factor R0 era alrededor de 1,6. ¿Okay? El R0 que se estimó en Wuhan al comienzo de la pandemia andaba en torno a 2,5 a 3. Ese era el rango. Por lo tanto, el cierre de colegios que ocurrió a mediados de marzo y, ¿cierto?, las recomendaciones de distanciamiento social fueron efectivas en bajar la tasa de contagio. Ahora, nosotros hicimos otro análisis, simulamos qué hubiese pasado si no se hubiesen cerrado los colegios y no se hubiese hecho nada, y el R0 daba alrededor de 2,8, similar a lo que hubiese pasado en Wuhan. Que nos da cierta idea que el modelo está, de alguna manera, dentro de los rangos de lo que se ha observado dentro de la literatura. Luego empezamos a evaluar estrategias de mitigación. Entonces, como les dije anteriormente, nosotros estimamos los datos en un cierto periodo, que iba por ahí por los primeros días de abril, y luego quisimos simular hacia adelante, pero no simular el status quo, sino que simular una estrategia, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si no se cerraran, si no hubiésemos hecho cuarentenas? El escenario 1. Mantener Santiago como operó entre el 15 de marzo y el 27 de marzo. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos mantenido esa estrategia? Acá el eje Y está el logaritmo para que tengan cuidado al interpretar el resultado. Básicamente lo que hubiese sucedido es que el número de casos habrían explotado. Hubiéramos colapsado rápidamente el sistema de salud. ¿Okay? La otra estrategia es, estaba en discusión en ese momento, haber hecho una cuarentena total. Si se hacía una cuarentena total a comienzos de abril, ¿qué hubiese pasado? Bueno, en alrededor de 6 semanas, más o menos, habría bajado el número de forma considerable, con muy pocos nuevos contagios. Eso hubiese sido la estrategia de cuarentena total. Ahora, como yo les mencioné anteriormente, una vez que levantamos la cuarentena total, tenemos toda una red susceptible para infectar y por lo tanto lo que podría suceder si es que revertimos al escenario 1 es que nuevamente empieza a crecer exponencialmente el contagio dentro de la ciudad. Por lo tanto, uno tiene que tener una estrategia de la cuarentena total, porque si no, rápidamente va a tomar su curso original. ¿Okay? Lo que nosotros observamos que estaba sucediendo en Santiago es que se empezaron a hacer cuarentenas que no eran totales, sino que eran zonales y dinámicas. No sabemos exactamente cuál es la estrategia dinámica que se está siguiendo, pero lo que nosotros dijimos, tratemos de evaluar algunas estrategias dinámicas que hagan sentido. ¿Qué fue lo que diseñamos? Una estrategia en donde Santiago se divide en 6 zonas, los servicios de salud. Estos servicios de salud van a operar con cuarentenas dinámicas. Cuando el número de contagios en la zona suba de cierto umbral, el umbral que definimos fue 5 pacientes activos por cada 10.000 de población. Cuando se supere ese umbral, se activa la cuarentena. Con eso baja el contagio, baja el número de nuevos contagios y, ¿cierto?, se desactiva la cuarentena cuando se baja el umbral. Y por lo tanto, ocurre algo como lo que ustedes ven en la figura acá, en donde se empiezan a alternar las cuarentenas. Que algo dentro de lo que empezamos a observar. Lo que sí es importante recalcar acá es que con este sistema de cuarentena, con esta estrategia, alrededor de 1/3 de Santiago está en cuarentena. 1/3 de Santiago, alrededor entre 2 y 2,5 millones de personas en cuarentena. Eso es lo que resulta de esta estrategia. Y lo que vemos es que esta estrategia, que es el escenario 3 que ven acá, está
¿cierto?, logra estabilizar el número de nuevos contagios. Entonces, teníamos los dos extremos: no hacer cuarentenas, escenario 1, hacer una cuarentena total para Santiago, escenario 2, y hacer estas cuarentenas dinámicas que mantienen un tercio de la ciudad en cuarentena, pero alternándose. Y esta logra, para el parecer, estabilizar. Obviamente se van generando contagios, y estos nuevos contagios están dentro de un cierto rango. Voy a entrar en un poquito más detalle. Cambié el eje para que vean. Ahora este eje no es logarítmico, así que es un poquito más fácil de interpretar. El escenario 3 que yo les mostré recién es el que aparece acá en rojo. Es exactamente el mismo que mostré anteriormente, con un 30% de la población aproximadamente en cuarentena. Aquí lo que están viendo son los nuevos casos diarios, que ustedes pueden ver que tienen ciertas fluctuaciones, y andan en torno a los 500, en promedio. ¿Ok? Para evaluar si es que esta estrategia es sostenible, hay que ver si es que esto colapsa el sistema de salud o no. Nosotros tomamos información que publica la Sochini, que nos da una indicación de cuántos son las camas UCI y ventiladores mecánicos en uso por pacientes COVID. Y básicamente, usando eso, pudimos determinar aproximadamente cuánto es el número de casos diarios que podría soportar la región metropolitana. Asumiendo que podemos mover los pacientes en toda la región metropolitana, nos da alrededor de 650 casos diarios. Por lo tanto, esta estrategia, este escenario 3, pareciera estar dentro de los límites de lo que podría soportar el sistema de salud. Después hicimos otro escenario, un poco pensando porque se estaba discutiendo la idea de volver a la normalidad, por ejemplo, abriendo los colegios. ¿Qué pasa si uno mantiene las cuarentenas intermitentes, pero cuando levanta la cuarentena, los niños vuelven al colegio? Eso es el escenario 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora abrimos la red que les mostré antes de los colegios, se abre, empiezan a aparecer esas conexiones. Y lo que vemos es que el número de contagios crece de forma importante, y ahora sí se supera la capacidad que soporta el sistema de salud de Santiago. ¿Okay? Además tenemos cuarentenas más seguidas, porque como cuando abrimos Santiago se producen tan rápido los contagios, tenemos que frenar rápidamente, y eso hace que las cuarentenas ocurran con mayor frecuencia. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que tratamos de ilustrar acá es cómo un modelo, ¿cierto?, no solamente nos permite realizar predicciones a futuro, sino que poder hacer un análisis: ¿qué pasaría si usamos la estrategia 1, 2, 3 o 4? Que era un poco el objetivo que yo les quería mostrar con la construcción de este modelo, poder evaluar estrategias de mitigación. Voy a terminar la presentación con esto, en donde quiero mostrarles que la variabilidad importa. En este gráfico les estoy mostrando los promedios. ¿Cuál es el promedio que se esperaría en el escenario 3 y cuál es el promedio que se esperaría en el escenario 4? Pero eso es un promedio entre muchos escenarios posibles, entre muchas, ¿cierto?, realizaciones posibles. Y aquí lo que podemos ver es cuáles son los posibles caminos que dan a ese promedio. Y vemos que la variabilidad importa, ¿cierto? Incluso en el escenario 3 está la posibilidad de que se sobrepase el sistema de salud en algunos periodos. Y ahora en el escenario 4 vemos que con alta probabilidad se puede, ¿cierto?, superar la capacidad del sistema de salud. Entonces, un poco la idea es que el modelo no solamente nos da un pronóstico, también nos da cierto grado de variabilidad en torno a ese pronóstico, lo cual es importante, sobre todo si estamos tratando de ¿cierto?, mitigar esto y hacer que el sistema de salud no colapse. El modelo está en constante desarrollo. Tenemos ahora nuestro equipo desarrollando. Se tomaron un pequeño break para venir a esta presentación, pero rápidamente de acá se van a ir a trabajar en el modelo. Estamos trabajando en varias dimensiones. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es incluir información de movilidad, que nos permita poder medir cuál es el impacto de una cuarentena. Nosotros observamos y calibramos el modelo con la cuarentena que ocurrió en el sector oriente, pero no es claro que se pueda extrapolar el efecto de lo que ocurrió en esa cuarentena a otros sectores de Santiago, en donde la población tiene un nivel de hacinamiento mayor o, ¿cierto?, digamos, de otro estatus socioeconómico. Y por lo tanto creemos que es importante poder validar eso y estamos trabajando para conseguir datos de movilidad. Estamos también mejorando los métodos de estimación, pero más importante es que estamos pensando ya en otras medidas de contención no farmacéutica. En particular, hay algunas iniciativas que se están generando en torno a hacer testeos masivos en el trabajo. Utilizar el trabajo no solamente para ir a trabajar,
sino que para detectar tempranamente los casos asintomáticos. Y eso puede ser una estrategia interesante que sí se puede evaluar con el modelo que acá desarrollamos. La otra estrategia que puede ser interesante de evaluar es, sobre todo en zonas donde hay mucho hacinamiento, poder sacar a la gente contagiada para que no contagie a su hogar y ponerla, ¿cierto?, en una residencia COVID, en donde de alguna manera disminuimos la red de contagio de hogar. Y eso es algo que también podemos modelar con este enfoque que les presenté hoy. Voy a terminar acá la presentación y voy a dejar espacio para preguntas para los que puedan, los que tengan interés en conocer un poquito más. ¿Tienen preguntas? Pueden levantar su mano. Perfecto. María Francisca Lorca, por favor, haz tu pregunta. Tienes que sacar el mute, María Francisca. Hola, ¿ahora sí me escuchas? Perfecto, Sí, ahí te escuchamos, María hola. Francisca. Mira, viendo el modelo que ustedes están viendo y todo el tema del transporte, dentro de estas microsimulaciones, ¿han visto el impacto que tiene el personal de salud en el transporte y en el contagio? Porque finalmente las clínicas, los hospitales que mantienen un montón de gente trabajando asociada a la atención de salud, eh, que no están en cuarentena, que se están moviendo porque tienes que atender a la población precisamente por este tema de la pandemia, eh, me da la impresión que salta un poco de los parámetros con respecto a las cuarentenas zonales, a los contagios. Bien, puedo responder tu pregunta porque he estado un poco trabajando en ese ámbito. Yo creo que aquí hay que considerar dos aspectos. El modelo que yo presento acá te da algunos indicios de cuál va a ser la demanda hospitalaria. ¿Sí? Un poco lo mostré. ¿Cuál va a ser la capacidad que tenemos en el sistema de salud, ¿cierto? Y cuál es la demanda que va a haber de ese sistema de salud. Lo que tú mencionas tiene que ver con tratar de mantener una capacidad hospitalaria adecuada. Yo, bueno, trabajé un tiempo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y tengo buenos contactos y buenos amigos allá. Y uno de los grandes problemas que ocurrió es que empezó a subir el número de contagios en la población, excepto en el personal médico, y finalmente sobraban ventiladores y no había quien los pudiera operar. Y eso es un problema tremendo, porque finalmente no es que nos esté aumentando la demanda hospitalaria, es que nos está disminuyendo la capacidad hospitalaria. Ese es un modelo aparte. Modelar cómo ocurren los contagios en el hospital requiere otro modelo. Requiere un modelo que capture cuál es el EPP, el equipamiento de protección personal que se está utilizando, cómo operan los turnos médicos, ¿cierto? Hay turnos que pueden generar muchos contagios. Si una persona está 10 días seguidos trabajando y se agarró el virus el primer día, va a contagiar un montón de gente. Entonces tú puedes diseñar los turnos para que efectivamente una persona que se contagie, ¿cierto?, termine su turno antes de volverse contagioso, de acuerdo a los parámetros que te mostré. Nosotros estamos trabajando eso, pero en otro modelo. Este modelo acá está orientado a, ¿cierto?, medir estrategias de contención y eventualmente, ¿cierto?, traducir esto en demanda hospitalaria. Pero creo que el tema que tú mencionas es sumamente relevante, solo que con este modelo en particular no se aborda. Tenemos una pregunta de Gaby. ¿Sí? Gaby. Hola, encuentro súper interesante la forma en que hicieron el modelamiento y quería preguntarles si han pensado en extrapolarlo a nivel de regiones o países, porque sería súper interesante, por ejemplo, para la industria aeronáutica, saber en qué momento sería interesante poder reabrir fronteras o incluso poner fronteras entre las regiones en caso de que haya una muy contagiada. Bien, ya moverse a regiones es una tarea monumental. Y como tenemos equipo aquí trabajando, no me voy a comprometer a hacerlo fuera de Chile. Pero estamos trabajando para hacerlo en Chile. Estamos trabajando con universidades en el sur de Chile. Y básicamente la principal restricción es capturar los patrones de movilidad. Las encuestas origen-destino que se realizan allá son mucho más antiguas
son menos granulares, por lo tanto capturar esta la estructura espacial que tiene el movimiento de la ciudad es un poco más complicado, pero estamos buscando fuentes de información alternativas que nos permitan capturar eso. Pero ya con algunas ciudades estamos trabajando en levantar esos datos y eventualmente replicar este modelo en otras regiones donde también hay cierta densidad de población. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Y les voy a preguntar, como por ejemplo, ya existen data, yo creo que del Ministerio de Transporte, de buses, de aviones, de viajes en distintas regiones, que yo creo que también podría ser extrapolable pensando en la cantidad de contagios que ya han habido en otras regiones, y, o sea, regiones, me refiero de Latinoamérica, y que también tienen un contexto similar. También pensando en la cantidad de testeos que se están haciendo y como la validez de la información. Sí, estoy de acuerdo. Pero como te mencionaba, el modelo que tenemos acá requiere mucho levantamiento de datos específicos para una ciudad en este caso. Y si tuviéramos suficiente capacidad, lo podríamos exportar, digamos. Pero por ahora estamos tratando de resolver el problema acá. Muchas gracias por la pregunta. Emiliano, Emiliano no tiene apellido, pero Emiliano sabe que levantó la mano. Emiliano. Hola, quería preguntar por el beta, que le llamaste el parámetro de fuerza. ¿Ese lo calibraron, lo tomaron de la naturaleza o cómo? ¿O es una distribución? ¿Qué es lo que es? Ese beta se calcula a partir de los contagios que vimos en Santiago durante el 15 de marzo y el 6 de abril. Entonces es algo que se estima de los datos. La magnitud de ese parámetro se estima de los datos. Y no es un beta, son 3 betas. Beta hogar, beta colegio, beta trabajo. El beta colegio no lo pudimos estimar porque estaban los colegios cerrados, así que no se puede estimar algo que no ocurre. ¿Okay? Por lo tanto, principalmente lo que estimamos fue el beta hogar y el beta trabajo, y el beta comunitario. ¿Sí? Y eso viene de los datos. Ok, gracias. Nicolás Besser, número 2. Profe, primero que todo, felicitaciones por todo el trabajo que han hecho. Creo que está muy interesante todo este tema. Y mi duda va en relación con, mencionó antes en la presentación que la capacidad del sistema sería 650 en la región metropolitana, digamos, 650 contagios al día, si no me equivoco. Entonces, en base a los contagios de los últimos días, ya se habría sobrepasado la capacidad de la región metropolitana, ¿o no? ¿Y cómo ve, digamos, el futuro de aquí a 1 o 2 semanas más? ¿El sistema cree que va a colapsar? ¿No va a colapsar? ¿Cuáles más o menos son las proyecciones en ese sentido? Gracias. Comentar dos cosas. Si es que, efectivamente, si es que el número de contagios se mantiene a ese nivel, por sobre los 650, lo que vamos a empezar a ver es que las camas UCI van a empezar a aumentar su utilización y eventualmente no va a haber suficientes camas UCI para atender a todos los pacientes COVID y no COVID. ¿Okay? Hay que considerar que los nuevos contagios que aparecieron ahora también se producen en parte por una estrategia de testeo, en donde se están capturando más casos asintomáticos. Entonces vamos a ver si es que el porcentaje de nuevos casos que llegan a la UCI cambia también. O sea, tenemos que esperar una semana para ver eso, ¿okay? Y porque en una semana más o menos deberíamos empezar a ver ya los pacientes recientemente contagiados en las camas UCI. Por lo tanto, hay todavía cierta incertidumbre al respecto. Pero si se mantienen a este nivel, creo que eso fue lo que gatilló la estrategia mucho más agresiva de cuarentenas que ha tenido el gobierno, es justamente para evitar que colapse el sistema de salud. Yo les mencioné que en la simulación que presenté es 1/3 de la población de Santiago en cuarentena. Eso lograba estabilizar. Eso son alrededor de 2 millones y medio de personas. Hasta hace pocos días, las cuarentenas nunca sobrepasaron el 1.300.000. Por lo tanto, la estrategia de cuarentena dinámica que se está implementando en Santiago tenía una cobertura menor que la que mostró la simulación que nosotros realizamos. Luis Valenzuela. Hola Marcelo. Hola Marcelo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, cuando en el modelo se habla del colapso del sistema,
¿qué número se ocupó ahí? ¿El número de ventiladores, el número de técnicos operadores o el número de días camas? Ya, yo te voy a decir exactamente cómo calculamos el dato. Es un dato que va a cambiar dependiendo de quién le pregunte. Yo te voy a decir cómo lo calculamos nosotros. Tomamos el informe de la Sochini de ayer, que nos dice cuántas camas UCI hay. ¿Mm? Las camas UCI le restamos los pacientes no COVID, ¿cierto? Y eso nos disminuye la capacidad para pacientes COVID. Luego proyectamos cómo aumentar el número de demanda COVID, dado los últimos nuevos contagios que tuvimos, ¿cierto? Y eso te da básicamente la demanda hospitalaria. ¿Sí? Y calculando esa capacidad, ¿cierto? La cantidad de camas que nos quedaron libres después de que, ¿cierto? Consideramos los pacientes no COVID, esas son las 650 camas que te indiqué. El sistema soporta hasta 650 contagios diarios. Eso asumiendo básicamente es en base a los reportes que dan los hospitales de la región metropolitana a las 8. Correcto, pero ahí no se está considerando el número de días de uso. Sí está considerado. Ah, ok, perfecto. Está considerado. Es lo que el sistema soporta. Un paciente en promedio está 2 semanas en la UCI. Los pacientes que van a la UCI. Sí, es que hay algunos datos que dicen que podrían estar hasta 30 días algunos. Promedio 2 semanas, con ventilador. Ok. Jorge BM. Jorge, ¿estás por ahí o no? Tienes que sacar el mute, abajo. Ahí sí, me ha bloqueado los dos micrófonos. Buenas tardes, profesor, muchas gracias por compartir la investigación que han realizado, que me parece muy interesante. Sin duda un gran trabajo, así que felicitaciones a usted como líder del equipo y a quienes lo acompañan en el perfeccionamiento y desarrollo de este modelo. Y en tal sentido quería hacer una consulta, pero creo que ya con algo que explicó anteriormente, queda resuelta, que es en el fondo la posibilidad de poder extrapolar el modelo a nivel de regiones. Y en tal sentido, de acuerdo a lo que indica, creo que la base o lo fundamental al poder hacerlo es en el fondo determinar unos nuevos betas. ¿O estoy equivocado? O sea, que aplica para cada, en el fondo, para cada capital regional, habría que determinar unos nuevos betas en función de la demográfica, el comportamiento que se da a nivel de que a veces pudiera ser en algunas regiones, por ejemplo, ha sido mucho más responsables que en otras. Por ejemplo, Chillán durante las últimas semanas ha resultado un caso trágico, en donde en realidad no hubo mucho respeto hacia lo que planteaba o imponía la autoridad en función del mismo beneficio de la comunidad. Entonces, así lo entiendo, de que en el fondo el modelo se podría extrapolar, pero para cada capital regional o para cada área o ciudad en cuarentena habría que determinar cada uno de estos betas. Son dos cosas que tenemos que capturar, Maximiliano. Tú muy bien lo mencionaste. El beta, la fuerza de contagio puede cambiar porque ¿cierto? La gente no usa mascarilla, sube el beta. Básicamente, ese tipo de cosas va a afectar la fuerza de contagio, pero hay otra cosa que es importante, que también son los movimientos de las personas. Tenemos que entender la red de contacto físico que podría ocurrir en el trabajo, colegio. Tenemos los colegios, nos falta un poquito más aprender de los trabajos, pero estamos trabajando en eso. Como te mencioné antes, si logramos obtener datos de movilidad de distintas fuentes que estamos evaluando, vamos a poder replicar esta inversión. ¿Okay? Maximiliano Egeria. Hola Marcelo, muchas gracias por la presentación, lo encontré demasiado interesante, gracias al equipo y gracias por darse el tiempo en explicarlo. Y pues yo creo que por la rapidez con la que hicieron este modelamiento es un esfuerzo maratónico por lo que sé. Mi pregunta va asociada a lo siguiente, ¿si han pensado asociar estos diferentes casos a factores sociales, como por ejemplo, no sé, desempleo, cuál podría ser un impacto en el impacto escolar en los niños? Porque como lo veo es que los nodos de contagio están principalmente en el trabajo y las escuelas. Entonces, como me gusta, no sé, como que lo veo como en un futuro porque lo veo demasiado interesante el caso que, no sé, el escenario 1, 2 y 3, asociarlo a desempleo, a cómo podría impactar en los niños, yo creo que sería como más tangible a cómo nos podría llegar a nosotros, a una persona común y corriente que está viendo esto. Excelente sugerencia, Maximiliano.
yo creo que un poco este modelo es una herramienta que te permite evaluar. Y esa evaluación, ¿cierto? Nos va a entregar información sobre cuál va a ser la demanda hospitalaria y Claro. cuál va a ser el porcentaje de la población que vas a tener para en cuarentena. Y vamos a tener un trade-off. Menos cuarentenas, mayor demanda hospitalaria. El modelo no va a decir, no te va a entregar cuál es el costo de la cuarentena en términos económicos. Ni tampoco le va a poner un valor a la vida cuando la demanda hospitalaria, ¿cierto? Cuando la demanda hospitalaria excede la capacidad. Te va a mostrar ese trade-off. Y después son los tomadores de decisiones los que tienen que evaluar el trade-off y decidir dónde se ubica. Claro, como que Es una pone las herramienta cartas. útil en ese sentido. Pero faltan otros modelos que digan cómo las cuarentenas generan impacto económico y eventualmente, ¿cierto?, qué va a pasar si es que la demanda hospitalaria se sobrepasa. Perfecto, gracias Marcelo. De nada. Fabiola Pérez, número 4. Fabiola, tienes que sacar el mute abajo en el... Sí, ahí sí. Perfecto, ahí te escuchamos, Fabiola. Ah, perfecto. Bueno, Marcelo, primero que nada felicitarte con respecto al trabajo y agregar, no sé si está considerado en el tramo origen-destino, en trayecto, trabajo, escuela, el transporte privado, porque es súper importante con respecto a ese punto, ya que muchas empresas no ocupan mayormente el transporte público, sino que ocupan en transporte privado a varios de los trabajadores, entonces es importante saber ahí el punto de contagio o bien si hay un mayor control con respecto a los contagiados dentro de los mismos labores, por ejemplo en el área de minería, laboratorio y los mismos hospitales que también ocupan el mismo transporte. Y ahí ver la variante de contagio a nivel población o a nivel comunal. Exacto. El transporte privado sí está incorporado a través de la encuesta Origen-Destino del año 2012, que nos da básicamente dos números. Nos dice por comuna qué porcentaje de la población utiliza transporte público o bicicleta o auto, etc. Y además nos dice, ¿cierto?, dónde van aquellos que usan transporte privado versus público. Entonces, con eso nosotros pudimos básicamente construir o reconstruir los patrones de movimiento en transporte privado que nos dan, ¿cierto?, para esa población que no toma transporte público, donde eventualmente están yendo a trabajar. Ahora, esos datos son efectivamente menos detallados y probablemente menos actualizados que los que tenemos del Transantiago. Pero sí están capturados dentro del modelo. Tengo a Cristian Vergara. Cristian. Hola Marcelo. Perfecto, Primero que nada, gracias a ti y al equipo por el gran esfuerzo que están haciendo. De verdad esto yo lo veo, digamos, como una puerta de solución a lo que nos está pasando. Bueno, a mí me interesa sobremanera el tema del impacto económico sobre el país, porque en algún momento, si tú dejas a toda la gente, digamos, un gran porcentaje de la gente cerrada en sus casas, se les van a acabar los recursos, te dejas, y eso va a obligar, como pasó en Italia, en el sur de Italia, a que más o menos ocurran saqueos, porque la gente tiene hambre y es una fuerza imparable. Entonces, en ese sentido, a mí se me ocurre, o me hace sentido, digamos, de que de alguna manera se pueda medir, digamos, la relación del uso o cómo afecta el EPP, o sea, estoy hablando, lo que tú hablabas de las medidas no farmacológicas que tienen que ver con el uso de la mascarilla, el uso estricto de la mascarilla, el lente de protección, de modo, digamos, de cortar, según un supuesto que hago, o disminuir la posibilidad de contagio. Podemos hacer un trade-off, digamos, que pueda medir, digamos, el impacto del EPP, de un estricto uso del EPP, para que podamos reactivar la economía y aunque nos llenemos de gente con máscaras por la calle, podamos seguir funcionando y viviendo, o sea, que no muera el país. Gracias. Excelente pregunta, déjame ver si la puedo responder. La pregunta apunta a un trade-off, ¿cierto? Un trade-off en que podemos quizás movernos un poquito más, retomar, pero tomando resguardos por otras vías, como por ejemplo por el EPP, el equipamiento de protección personal. La pandemia se controla cuando el R0 llega a 1 o menos.
es el RT, porque el R va cambiando en el tiempo, ¿ok? Pero si ese factor de reproducción logra llegar a 1 o menos, se logra estabilizar, ¿cierto?, el número de nuevos contagios. Hay 3 cosas que afectan el RT. Yo les mencioné, uno es la fuerza de contacto, el beta. ¿Cómo podemos reducir el beta? Con mascarilla, lavándose las manos, teniendo mucho cuidado cuando estamos con otra persona de, ¿cierto?, no tener contacto físico. Eso es disminuir el beta. El otro es verse con menos gente, cortar arcos, que tienen que ver con un poco el distanciamiento social. El tercero es disminuir el tiempo que una persona circula contagiando. El principal problema es cuando este virus es que la gente contagia sin darse cuenta. Algunos lo llaman, uno puede ser una bomba de tiempo. Un asintomático es una bomba de tiempo que anda circulando y anda contagiando. Entonces, la otra estrategia es identificar a esos asintomáticos y sacarlos, ¿cierto? Avisarles que están contagiados para que tomen precauciones. Y eso se hace con testeo. En la medida que disminuyamos los beta y aumentemos el testeo, vamos a poder ponerle más arcos a la red. Y hay un trade-off, ¿cierto? El R depende de las 3 cosas. Si subes una, bajas las otras. ¿Se entiende? Espero que sí. Paulina. Sí, Marcelo, gracias. Perfecto. Gracias. Paulina. Hola, profe. Gracias por la presentación y felicitaciones por el trabajo a todo el equipo. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, tengo entendido que ustedes presentaron este trabajo a la mesa COVID y no sé, me gustaría saber en el fondo qué tanto se siguen con las relaciones con el ministerio y con la mesa completa como para tener claro que tienen esta información ellos para tomar decisiones. Y la segunda pregunta es con respecto al aumento de casos sintomáticos, bueno, y el total de casos en los últimos días, si han hecho algún análisis de por qué se puede haber producido un salto tan grande como de un día para otro. Eso. Perfecto, muchas gracias. Buenas preguntas. La primera, ¿a través de qué canales este modelo lo hemos tratado de difundir hacia los tomadores de decisión? Hemos tenido varios canales. Nosotros formamos parte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que participa en la mesa de datos que convocó el Ministerio de Ciencia. Y por lo tanto, el Ministerio de Ciencia está constantemente pidiéndonos que evaluemos algunos escenarios para poder reportarlo, ¿cierto?, dentro del círculo que toma decisión. Y nosotros digo nosotros, me refiero realmente a los muchachos que están acá, se han desangrado y han trasnochado, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, generar esos reportes. La otra es nuestro rector. Nuestro rector participa en la mesa social y cuando él nos pide que le entreguemos reportes, se los entregamos también. Ayer presentó un reporte en la Cámara de Diputados. Esa es la otra forma que hemos tenido de llegar y poder influir. Y abierto, estamos realmente, aquí lo que tenemos es una herramienta que estamos poniendo a disposición para efectivamente poder evaluar distintas estrategias de contención, que creemos que es una herramienta potente, y ojalá la podamos ir llevando, como mencionábamos antes, a otras regiones. Eso es lo que puedo responder con respecto a la parte de cómo podemos influir en la toma de decisiones. Con respecto a la otra parte de la pregunta, que es qué pasó en los últimos casos, nosotros estamos en este momento recalibrando el modelo con las últimas cuarentenas. Les puedo contar lo que pasó, pero básicamente cuando empezaron a partir las comunas por la mitad, tuvimos que empezar a traer el modelo y empezar a bajar el nivel de granularidad del modelo para poder replicar las cuarentenas. Y ahora estamos a punto de poder ya generar los primeros resultados. De hecho, espero que de aquí con los muchachos nos vayamos a una reunión donde veamos esos resultados. Y con eso ahora vamos a poder tratar de explicar por qué se produjo esta alza. En parte puede ser porque efectivamente se cambió la metodología de testeo y quizás con el modelo vamos a poder dilucidar cuánto se debe a eso y cuánto se debe a que efectivamente se está produciendo un contagio. ¿Ven? GDM, muchas gracias por la pregunta. Sí, profesor, disculpe. No, mi consulta va en el sentido de que si será factible que nos pueda compartir a los asistentes la PPT, o bien si es que la video está siendo grabada, que si es que nos pueda compartir a través de un link, o es infactible, dado que en el fondo pudiese ser información que es un tanto sensible al resto de la comunidad
que a veces se puede inclusive hasta armar. No sé si va a ser factible que nos pueda compartir a quienes asistimos la PPT o un link con la video que se está realizando. Yo realicé otra videoconferencia a la hora del almuerzo, se transmitió por YouTube, así que ya más público eso ya no puede ser. Toda la información acá es pública, así que les podemos hacer llegar la presentación sin ningún problema. Y si a alguien se le ocurre alguna buena idea, estrategia de contención, la podemos también correr con el mundo. A eso iba, profesor, que en el sentido de que creo que todos los que estamos acá, obviamente nos interesa el tema, nos interesa trabajar con el trabajo y todo lo que tiene que ver con optimización y desarrollo de modelos. Uno de nosotros también puede hacer un aporte al excelente equipo que ustedes ya han formado. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Estefano Baeza. Hola Marcelo, buenas noches. En primer lugar, felicitar al equipo, tremendo trabajo. Y la pregunta que tengo tiene relación con cómo el modelo nos ayuda a acotar la área de intervención, por ejemplo, en la declaración de cuarentena o inclusive en la aplicación de políticas públicas a nivel municipal. Bien, una de las gracias que tiene este modelo relativo a otros es que justamente logra capturar la componente geográfica que tiene Santiago, incluyendo las variables demográficas que hay en distintas, ¿cierto? Que puede variar bastante en Santiago. Lo que tú mencionas creo que es relevante, pero también es muy importante que esto tenga una cierta coordinación, ¿cierto? Tiene que estar coordinada las medidas, porque aquí hay muchas externalidades. Si yo me cuido, pero mis vecinos no se cuidan, no sirve de mucho. Y entonces, lo que yo pienso es que efectivamente tiene una ventaja esto de que puedas modelar a nivel local, pero no queremos que cada uno tome su propia solución, ¿cierto? Tiene que ser una solución centralizada. Ustedes quizás se acuerdan de lo que aprendieron en la optimización. No queremos, los óptimos locales en conjunto no nos llevan al óptimo global. Y por lo tanto creemos que esta es una herramienta detallada que quizás te permite, ¿cierto?, hacer intervenciones más localizadas, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que efectivamente, ¿cierto?, haya, ¿cierto?, tenemos que tener una componente de equidad, ¿cierto?,